Bueno, hoy tenemos el agrado de poder conversar con Graciela Biber. Ella es un referente en el campo del ingreso en la Facultad de Filosofía y Humanidades. Bueno, Graciela es egresada de la Escuela de Ciencias de la Educación, es pedagoga, ha trabajado, tiene el título de profesora y licenciada, ha trabajado como docente en nivel primario, terciario y universitario. Y en el año 1998 asumió la tarea de coordinación general de los cursos de nivelación de la facultad y ejerció dicha tarea hasta su jubilación en el año 2016. Esta entrevista la hacemos en el marco de un panel que organizamos desde el área de inclusión a los estudios superiores, que depende de la Secretaría Académica, y el programa de Derechos Humanos, un panel en homenaje a su trayectoria. Por ese motivo, bueno, queríamos entrevistarla para conocer su trayectoria y para que nos cuente acerca de su vasta experiencia en el campo del ingreso a nivel superior. Bueno, bienvenida Graciela, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy emocionada. Para nosotros es un gusto tenerte acá, así que, bueno, contarnos un poquito acerca de tu formación previa, cómo llegas a Córdoba, cómo te iniciás en el campo del ingreso a la universidad. Bien, bueno, yo soy sanjuanina, hice mi formación inicial como maestra normal nacional en la Escuela Normal Sarmiento de San Juan y me vine a estudiar a Córdoba porque yo tenía dos primas, que una estudiaba psicología, otra letras. Y bueno, cuando yo decidí estudiar pedagogía, que en ese momento así se llamaba la carrera, me vine a Córdoba. Y bueno, y después nos tocó un inicio muy duro, porque hicimos el primer cuatrimestre y después vino la dictadura de Onganía, la facultad se cerró, entonces el segundo cuatrimestre lo perdimos y se reinicia el año siguiente. Bueno, con todas las limitaciones que significa estar en periodos militares, ¿no? En la educación y en carreras como la nuestra. Después yo egreso primero como licenciada y después en el 86 hago el profesorado. He trabajado, como vos mencionaste, como maestra primaria muchos años, después terciaria, y en la universidad como docente de las didácticas, y hasta el 90 que paso a formar parte de la unidad pedagógica que fue creada en el 90, y justamente uno de sus objetivos era tomar a cargo los cursos de ingreso que en ese momento se habían aprobado por resolución de la universidad, los cursos de nivelación de todas las facultades, de todas las escuelas de la facultad. En ese momento formaban parte también psicología y artes como escuelas, y bueno, y nos tocó trabajar como objetivo principal, una de las cuestiones principales que nos interesaba en ese momento era fortalecer los vínculos entre estudiantes de las distintas carreras para generar más pertenencia a la facultad, porque veníamos del proceso de cívico-militar que nos había resultado tan dolorosamente tremendo para todos, y la facultad también había sufrido, bueno, el embate de las carreras de cine, de teatro y el cierre de la facultad. Entonces, en el 83, cuando se reinstala la democracia, se empieza a generar un tipo de vínculos que costó mucho fortalecer, porque en ese momento compartíamos aulas y espacios con gente que había estado en el proceso y con los que nos habían reincorporado.
Entonces, una de las cuestiones que nos interesó fue justamente generar un espacio donde los estudiantes de las distintas carreras pudieran sentirse pertenecientes a una facultad que los acoge y los engloba. Bueno, ese sería como el inicio mío en relación al ingreso. Después, en el 98, se cierra la unidad pedagógica en el 97 y en el 98 me designan a mí a cargo de la coordinación general de los cursos de nivelación. Bueno, ahí empieza la historia de mi trayectoria con el ingreso. No empieza, porque en la unidad pedagógica yo estaba como profesora asistente. Había otra persona en la coordinación, pero acá ya me tocó como la responsabilidad de hacerlo. Yo creo que una de las cuestiones que me interesa señalar en relación a este espacio de coordinación de los ingresos es que nunca se puede llevar adelante una política de ingresos si no se cuenta con el apoyo y el compromiso de la gestión. Yo quiero reconocer que a lo largo de todos estos años, tanto a nivel de decanas y decanos, como a nivel de secretarias académicas y secretarios académicos, tuve el apoyo y el compromiso de ellos para poder sostener las cuestiones vinculadas al ingreso como un objetivo también de la gestión, ¿no? Con el compromiso de valorar la inclusión de estudiantes en la universidad pública, con el compromiso de estudiantes de poder participar como ciudadanos universitarios. Entonces creo que las propuestas que se elaboraron en relación en las distintas etapas, que se fueron a lo mejor mejorando en algunas veces con más dificultades o en otras con menos, se notó, se sintió, digamos, la necesidad de que revisar fuertemente las propuestas de enseñanza, porque justamente el trabajo con los contenidos en el curso de nivelación muchas veces nos generó problemas de discusión y de enojos con algunos docentes, por cuanto no dimensionaban a lo mejor del todo lo que significa trabajar con personas que recién ingresan a la universidad. Que en el caso nuestro, las distintas carreras tenían como perfiles distintos, porque había gente que venía de prácticas instaladas, por ejemplo, archivología, bibliotecología, gente que a lo mejor había terminado hace mucho el secundario, pero estaba inserta en la práctica, con docentes con ingresantes que venían por primera vez a la universidad, con ingresantes que ya habían hecho otras carreras, habían tenido a lo mejor fracasos o no fracasos, digamos, o cambio de carrera, de elecciones, y también con ingresantes que eran la primera generación. Entonces, en esa heterogeneidad era muy difícil generar propuestas que satisfagan las demandas de todos, y había que reajustar y revisar muy críticamente cuáles eran los contenidos y sobre todo los materiales, que esas eran discusiones fuertes, que se les daba a quienes ingresaban. Sí, ahí quería hacer una pausa y preguntarte, porque vos lo que planteas es que, bueno, con el retorno a la democracia hay un desafío que tenía que ver con integrar a todos aquellos que formaban parte o que querían acceder y accedían e ingresaban en la universidad en términos de valores comunes, de una cuestión de la pertenencia institucional, pero es recién en el 90, ¿sí?, que el Consejo Superior emite esta resolución, sí, que dice que va a haber un tramo inicial, sí, previo al primer año de las, sí, carreras. Sí. Anteriormente, ¿cómo se resolvía la cuestión del ingreso? Y anteriormente, vos acordate que yo estuve desde el 75 al 84
yo fui expulsada de la universidad, pero cuando volvimos se hizo una especie de trabajo que se llamaba Introducción a los Estudios Universitarios, que ahí fue un trabajo muy fuerte, más que nada desde lo afectivo, desde lo emocional, porque era como necesario, no sé si reconstruir, darle un nuevo sentido a los vínculos, ¿sí? Porque lógicamente lo de la etapa tan dura de la dictadura marcó muy fuertemente quienes lo apoyaban y quienes no, y quienes eran perseguidos y quienes no. Entonces había que hacer como una construcción nueva, una construcción de sentido nueva de esos vínculos. Entonces, en esos años previos al 90, se generaron como especies de talleres para recibir a los ingresantes. ¿Eran optativos o eran obligatorios? No, eliminatorios no han sido. No, obligatorios. Sí, Sí, optativos, sí, eran sí, optativos, sí, podían sí, hacer o no, sí, si no sí, ingresaban sí, directamente a la carrera, sí, digamos. sí. Bien. Recién se institucionaliza este tramo inicial a partir, Sí. a partir de los 90. Sí. Bien, bien. Y ahí, digamos, hay como un doble desafío también. En términos, vos planteas, bueno, el ingreso a las carreras y por otro lado la socialización también en términos del ingreso a una facultad. Sí, Ciudadanía universitaria. sí. Y justamente una de las cuestiones que se definió, que eso lo definimos incluso en el momento inicial de los cursos de nivelación, que luego se fue revisando, reformulando, enriqueciendo, fue la decisión de que necesariamente les debía ofrecer a quienes ingresaban una instancia de trabajo con cuestiones vinculadas al ingreso a la universidad en general. Y por otro lado, una instancia de trabajo con la carrera, con la aproximación a la carrera. Entonces esos serían como los dos módulos que después, más allá que se llamen módulos o como se llamen, eran como los pilares sobre los que se trabajaba esa instancia y se trabaja esa instancia de ingreso. En ese sentido, digamos, los cursos de nivelación dependían del área central, no dependían de cada una de las escuelas. Sí, sí. Siempre fue a través de Secretaría Académica, por eso yo estuve vinculada permanentemente con las distintas secretarias y secretarios académicos, y bueno, y ellos a su vez también se vinculaban con los equipos docentes que estaban a cargo de nivelación. Y a la vez también se tenía que articular con cada una de las escuelas, pero las decisiones partían del trabajo, la discusión desde Secretaría Académica. Esa fue una definición política. Sí, totalmente, sí. Sí. Centralizar, digamos, Sí. el ingreso Sí. en términos de, bueno, los aspectos comunes a la formación Sí. que tiene que ver con su inserción institucional. Bien. Y Graciela, volviendo un poquito sobre tu formación, ¿quiénes fueron tus referentes en la facultad? Aquí voy a quedar en deuda seguramente con muchos. Porque quiero hacer una aclaración, vos fuiste pionera. Por ejemplo, nosotros hoy festejamos los 20 años de los paneles de derechos humanos que se han implementado de manera ininterrumpida en esta facultad, y vos fuiste una de las que generó y sostuvo esa propuesta a lo largo de toda tu trayectoria. Sí. A ver, yo creo que tengo que aclararlo y quiero hacerlo que se entienda. Yo fui pionera porque tuve al lado mío gente que me apoyó, que se comprometió, que trabajó conmigo, ya sea desde la gestión, desde los docentes que participaban en los cursos de nivelación, desde las autoridades de las escuelas que me abrían espacios a mí y al equipo, a los equipos, hasta de los no docentes. Y eso yo no me olvido, porque en el llevar adelante la coordinación de un curso de nivelación no es solamente tomar decisiones e implementarlas en las acciones por las cuales se decide la gestión,
sino que implica toda una serie de estrategias que necesitan el contacto directo con muchas áreas de la facultad, con el área de tecnología, con el área contable, con el área de despacho de alumnos. Entonces yo creo que el reconocer las distintas autoridades que estuvieron desde la gestión de la Ana Alderete con Alicia Carranza hasta la de Juan Pablo, mi querido Juan Pablo, que fue con la que yo terminé, me llegó hasta la jubilación. Bueno, creo que hay que reconocer que no solamente han sido las autoridades, sino también todos los que han colaborado para que se pueda llevar adelante, sostener y enriquecer las propuestas en relación al ingreso que la facultad ofrece. Bueno, un poco comentaste cómo se pensaba el ingreso y cuáles eran los objetivos. ¿Y qué problemáticas vos pudiste ir observando en términos de no solo del ingreso, sino también de la permanencia de los estudiantes en la facultad? Y si esas problemáticas que tal vez advertiste allá lejos y hace tiempo, ¿considerás que tal vez continúan, se profundizaron? Hoy seguramente hay problemáticas nuevas que la facultad, que la universidad pública tiene que atender. Si podrías enumerar algunas de ellas. Sí. Yo creo que una de las cuestiones fundamentales en el ingreso y que ha sido y quizás en muchos casos siga siendo es la imagen del estudiante que muchos docentes tienen como el estudiante aquel que se sentaba, estudiaba, venía a clase todos los días, era súper responsable, no faltaba, y de repente creo que las condiciones de vida de todos nosotros como seres humanos en este país y en este mundo han cambiado muy mucho. Entonces creo que una de las cuestiones fundamentales en relación al ingreso, y cuando esto no lo aclaré y quiero aclararlo, cuando uno habla de ingreso no es solamente el curso de nivelación. Yo creo que una cuestión fundamental y que tiene que seguir trabajándose es que el ingreso es todo el primer año y me animo a decir hasta el segundo. Entonces, el pensar que solamente es responsabilidad de los docentes que los reciben a los ingresantes en esos momentos, en esas 100 horas que dura el curso de nivelación, es un error que acarrea después consecuencias, porque si no logramos que los docentes de primer año y de segundo año incluso puedan diferenciar primero la heterogeneidad de trayectorias que van a tener en el aula, después las demandas que van a ser diferentes de esos sujetos, de esos estudiantes que están frente a ellos. Después también las condiciones culturales, económicas y sociales que se está viviendo y que creo que nos plantea como desafío a los docentes una permanente revisión de nuestras propuestas. Yo creo que hay algo que tenemos que insistir profundamente y es en poder acercarnos a los ingresantes como seres humanos, como seres que están atravesando a lo mejor determinadas crisis, como seres humanos que tienen determinadas necesidades y que en la medida que logremos comprender la situación en la que esos estudiantes están cursando, también vamos a poder generar propuestas que satisfagan. Entonces, una de las cuestiones, de las problemáticas, me parece que es revisar profundamente la cuestión de quiénes son nuestros estudiantes, ¿sí? Es revisar si nosotros estamos haciendo propuestas de enseñanza acordes a los estudiantes del 90
o a los estudiantes del 2020, que encima han tenido que atravesar la pandemia, que ese es otro tema delicadísimo y que impacta fuertemente en lo que significa el ingreso y la permanencia, ¿no? Por las condiciones que cambiaron en relación a las modalidades de enseñanza, a las modalidades de evaluación, a los vínculos que se deterioraron y que hay que restablecer en relación a la pandemia, por las situaciones que atravesó cada una de las gestiones de las instituciones, porque ellos también tuvieron el impacto fuerte de la pandemia. Entonces me parece que es un desafío grande para quienes trabajaron y trabajan con los que cursan los primeros años de la vida universitaria, pensar qué brindamos, cómo enriquecemos esos procesos de aprendizaje, ¿no? Y, digamos, hay un aspecto que tiene que ver con la articulación con el nivel secundario, ¿no? Muchos especialistas y estudiosos del tema plantean que eso es vital, digamos, y que si no se plantea esa articulación con el nivel secundario, muchos tal vez puedan ingresar o quedar en el intento en el nivel superior, ¿no? Como sabemos, digamos, quienes llegan al nivel superior es un porcentaje inferior de población, más allá que, digamos, las políticas educativas han ido promoviendo y acompañando el ingreso a las universidades. Sin embargo, sigue siendo un porcentaje menor, digamos, del total de la población quienes pueden acceder al superior, ¿no? Y vos tuviste una experiencia muy interesante de trabajo en el programa de articulación universidad escuela secundaria. ¿Nos querés contar un poquito en qué consistía ese programa y bueno, cuáles fueron en principio sus objetivos y qué cuestiones, qué aspectos valorás de él que uno podría pensar hoy, ¿no? Sí. Para promover, digamos, el mayor acceso a la universidad? Bueno, ese fue una propuesta que surge a raíz de una convocatoria de la Secretaría de Políticas Universitarias. Entonces, acá la Secretaría de Asuntos Académicos de la universidad lo toma y convoca a las distintas unidades académicas para que envíen un representante para organizar la propuesta del programa de articulación. ¿De qué año estamos hablando? Ese es en el 2005. En el 2005, entonces, en ese momento fuimos 5 facultades las que nos presentamos. Se hizo una experiencia de trabajo con la escuela media. Yo ahí trabajé junto con docentes del curso de nivelación y después en el año siguiente a mí me nombran como directora del programa y realmente fue una experiencia interesantísima porque uno de los objetivos era justamente facilitar los vínculos entre los docentes de la escuela media y los docentes de la universidad y revisar las propuestas que podían servir a quienes ingresaban para hacer más accesible ese ingreso. Entonces, en ese momento trabajaron prácticamente todas las facultades, salvo creo medicina fue la única que... ¿Todas las facultades de la UNC? Sí, de la UNC, y se generó una instancia de trabajo con docentes de la universidad que íbamos a las escuelas medias y con docentes de la escuela media que venían a las distintas unidades académicas. ¿Hacer capacitación? Sí, más que capacitación fue una propuesta de reconocimiento del otro, porque hicimos un área que era más vinculada a las letras, un área más vinculada a las matemáticas, las ciencias, más ciencias químicas, ciencias exactas, después un área vinculada a los derechos humanos, a la ciudadanía universitaria,
y dentro de cada uno de los espacios participaban docentes de las unidades académicas, íbamos a las escuelas medias, trabajábamos con los docentes de las escuelas medias generando algunas propuestas de enseñanza que luego los docentes de la escuela media con sus alumnos venían a las distintas unidades académicas y así ponían en práctica, digamos, esa planificación que habíamos hecho conjunta. Fue muy satisfactoria, primero porque había docentes que nunca habían estado en escuela media, eran docentes universitarios, pero nunca habían entrado en escuela media. Conocían la escuela secundaria. Exacto. Bueno, excepto como alumnos, claro. Exacto. Y a su vez docentes de nivel secundario que no tenían trayectoria en la universidad. Entonces fue muy enriquecedor y generó como asombro frente a las cuestiones que se planteaban. Y para los estudiantes, que eran en algunas escuelas de sectores más vulnerables, fue una experiencia también muy significativa, primero porque pudieron venir a la ciudad universitaria, que hay veces que ni conocían la ciudad de Córdoba, y después porque a través de las distintas propuestas que se les generaban, se dieron cuenta que ellos podían ser estudiantes universitarios. Yo te les cuento esto y me emociono, porque realmente fue muy satisfactorio. Yo me acuerdo en el caso, por ejemplo, de uno de los estudiantes de una de las escuelas de Altagracia, que en las actividades participaba poco y de repente en la actividad de cierre, donde tenían que presentar la actividad final, se ofreció él a exponer. Y la docente que lo acompañaba dice, pensar que en la escuela no abre la boca y se ha desempeñado acá. En la alegría que tenía ese joven y la emoción para la docente y para los que estábamos ahí de poder ver el desempeño de recuperar su estima, de reconocerse que él tenía la posibilidad de estudiar. Bueno, yo creo que es indispensable un trabajo con la escuela media, no desde el saber académico, sino de la responsabilidad compartida. Si no podemos achacarle todas las dificultades y los problemas a la escuela media, tenemos que trabajar con ella para que nosotros podamos entenderla y ellas nos entiendan a nosotros. Yo creo que eso es un desafío que se hizo en su momento y hay que seguir trabajándolo y profundizándolo. ¿Cuánto tiempo duró el programa? Del 2005 al 2011, y bueno, después lamentablemente, no sé por qué, de un día para otro se suspendió, lamentablemente. Digo, siempre, bueno, la historia del ingreso a la universidad siempre aparece, ¿no?, en su historia y en el proceso de consolidación y de institucionalización como una historia que, bueno, que costó mucho instalar, ¿no? Esto de decir, bueno, primero haber un tramo inicial, es necesario que quienes ingresan puedan reconocer esta institución que tiene otras características diferentes a la escuela, reconocer quiénes son esos sujetos que ingresan y, digo, fue un trabajo de desandar ciertos supuestos acerca de quién era el estudiante universitario, ¿no? ¿Vos creés que todavía tenemos muchos desafíos en ese sentido? Yo creo que sí. Digo, a pesar sí, de que... Yo creo que sí. Yo creo que ese es un objetivo que no se puede dejar de lado. El hacer el esfuerzo por reconocer a estos ingresantes como ciudadanos, en primer lugar, como estudiantes, como seres sociales, culturales, que tienen su historia, que tienen sus trayectorias, pero que merecen todo el respeto que nosotros les debemos. Entonces yo creo que si bien se ha avanzado mucho, se han hecho programas de inclusión, se sostienen, se hacen programas como preparatorios para el ingreso, bueno, pero
creo que es un objetivo permanente el poder saber quiénes son nuestros ingresantes. Y en relación a eso, bueno, las condiciones institucionales son fundamentales, ¿no? Como vos planteaste, vos dijiste, bueno, pude hacer todo esto porque tuve apoyo, digamos, desde las distintas gestiones y también condiciones, pero digo, hasta que se consolidan los equipos de nivelación, los equipos docentes de nivelación, digo, desde el 98 hasta el 2011, 12. Fue un largo trayecto, ¿no? Sí. Lo digo como arte y parte, sí. En ese momento, bien, fue un camino que fue consolidándose y recién, digamos, hoy tenemos los equipos constituidos con docentes estables. Sí. Digo, en esa línea, porque vos iniciaste, una vez que tuviste los equipos constituidos, iniciaste acciones de seguimiento en el primer año. Recordamos que también vos participaste o generaste también un proyecto de investigación con ese objetivo, ¿no? De poder ir viendo qué pasaba con aquellos que ingresaban y bueno, qué pasaba con la permanencia. Bueno, justamente creo que en la gestión de Gladys Ambrollo, se generó una propuesta que era como más abarcativa del curso de nivelación, que incluía no solamente lo que significa el desarrollo y la evaluación de los módulos estos que dijimos, sino también la preocupación por la articulación con la escuela media y el seguimiento de quienes ingresan. Yo creo que cuando hablamos de seguimiento, no solamente es ver cuántos rinden ni si aprueban o no aprueban. Creo que, y eso lo trabajamos mucho con Gladys, creo que es necesario hacer como una política, a lo mejor con grupos reducidos. No pretendamos, si tenemos 1000 y pico de ingresantes, no pretendamos llevarlo adelante con los 1000, pero poder hacer un seguimiento para ver en qué momento esos estudiantes dejan de pertenecer, digamos, al grupo en el que empezaron, porque no rindieron, porque empezaron a acumular materias sin rendir, porque regularizan y no rinden, porque no rinden, a lo mejor no hacen el primer parcial y dejan para hacer en los recuperatorios y cuando quieren acordarse les juntaron 5 recuperatorios, pero porque eso nos va a llevar también a ver qué pasa con las propuestas de enseñanza. Porque si el estudiante tiene a lo mejor una demanda de 5 materias que está cursando y de las 5 materias tiene 800 páginas de libros para leer en cada una y encima tiene que responder a prácticos y parciales, bueno, hay algo ahí que no está funcionando para la permanencia. Entonces creo que el hacer el seguimiento, y más que el seguimiento yo diría el acompañamiento para la permanencia, ¿no? Y bueno, sí, ver qué pasa con los estudiantes en los determinados momentos de su primer año y de su segundo año, pero también ver qué pasa con quienes los están orientando y les están enseñando. Creo que esto a lo mejor genera críticas, lo que estoy diciendo, en el sentido de que, ¿cómo? Si los docentes hacemos todo, sí, yo sé que hacen todo lo que pueden, pero quizás hay que hacer más, o quizás hay que hacerlo de otra forma. No es porque desmerecer el trabajo docente. Yo creo que lo que preocupa es ver cómo hacemos lo mejor para que quienes ingresen puedan hacer el recorrido que se les ha ofrecido y que puedan terminarlo. Está bien. Creo que hemos abarcado todos los temas que teníamos para conversar. Sí, agradecerte bueno, tu tiempo y tu disponibilidad para la entrevista, reconocer tu trabajo en esta facultad y tu compromiso para con ella. Así que, bueno, nada más. Vuelvo a decir, no soy yo, creo que
somos un nosotros, ¿sí? Y creo que eso es algo que a mí me orientó siempre. Y que quizás con los años me doy cuenta de cosas que las hice con todo el amor y con todo el compromiso con la universidad pública. Y que bueno, a lo mejor en el momento no lo veía en dimensión. Y que bueno, por suerte, por ejemplo, lo de los paneles de derechos humanos que surgen a partir de que habíamos atravesado la crisis del 2001. Y en el 2002 yo noté como un decaimiento tan grande emocional y un desgano tan tremendo que yo digo, a los ingresantes no podemos recibirlos así. A los ingresantes hay que mostrarles que el futuro es posible. Entonces, en la primera convocatoria llamamos a profesores y organizaciones que estaban trabajando con proyectos colectivos, con impacto social, y las organizaciones lo mismo, como para que esos ingresantes vieran que es posible una vida mejor, siempre trabajando con otro. Y aunque seamos diferentes, con tolerancia y respeto. Bueno, yo creo que esa ha sido un poco la línea mía de trabajo siempre. Y agradezco a esta facultad la posibilidad que me ha dado. Bueno, gracias, gracias.